semchaniabo, que chemalea, lío semchiocue, que tú y es la respuesta. Haisiuwa, camontigua. Inepo huye mastame, Teodoro Buitimea Flores. Huye mastame, Frankie. Con el afecto de siempre, los saludo y los invito a que participemos en este día en un tema muy importante. Algo que nos va a ser de mucha utilidad. Quisiera empezar este tema con un título que el doctor José Luis Moctezuma tiene en su libro Los grupos indígenas del noroeste. Un bonito libro, y en el título nos dice entre la resistencia y el despojo. Nos habla de las luchas indígenas frente a los grupos de poder. Me llamó mucho la atención porque es un título que está muy vigente. Pero nuestro tema habla de los misioneros, los jesuitas y su herencia en la tribu yaqui. Vamos a disfrutar. Los invito a que tomemos nota, a que pongamos mucho de atención y disfrutemos como un servidor lo hace también. En sesiones pasadas estuvimos platicando que muchos yaquis pusieron mucha resistencia a ser bautizados. Recordemos a Nacabeba, que corrió la voz y dijo que el bautizo mataba, se moría. Pues el primer trabajo fue de bautizar a los yaquis. En su libro, Cecil Evelyn Yu Hert dice Historias de los pueblos indígenas de México, adaptación y resistencia en el Yaqui-Mi. Aquí esta historiadora, investigadora nos dice que hacia el año de 1623, según el registro que obra con los jesuitas, todos los yaquis fueron bautizados. 8 grandes rancherías dispersas redujeron primero 11 pueblos de las misiones de Rivera y después conformaron a los 8. ¡Qué interesante! Primero, nuestra investigadora nos dice que en el año de 1623 se llegó a bautizar la totalidad de los yaquis. Estamos hablando arriba de 30,000 yaquis. Entonces, que conformaron primeramente 11 rancherías, 11 pueblos, todas por la ribera del río. Posteriormente se conformó los 8 pueblos. Es un dato importante. Muchos creemos que desde que apareció se conformaron los 8 pueblos, ¿no? Eran 8 rancherías, 8 pueblos, pero se fueron conformando los 8 pueblos. Considero que era porque los religiosos no eran el número, no eran la cantidad que se requería para atender a estas rancherías. ¿Ven? Yo infiero en esta razón del ser que
puede ser una causa importante. El material humano. Les decía que un título que me llamó fuertemente la atención con respecto al trabajo del doctor José Luis Moctezuma fue Entre la resistencia y el despojo. Una lucha de los grupos indígenas contra los grupos del poder. ¿De qué manera esos grupos del poder se hicieron presentes en esos años aquí con los yaquis? Edward Spicer, en su libro Los yaquis, historia de una cultura, nos ejemplifica varias cosas, varios ejemplos, ¿vale? que trajeron los jesuitas aquí en el yaqui. Recordemos que los yaquis eran libres. Lo primero que trajeron fue el castigo. Castigarlos, los azotes, azotarlos, golpearlos. Pero para esto primero conformaron sus aliados, que fueron los maestros de la iglesia. Toda esa gente que estuvo dentro de esa parte del compromiso religioso, le hicieron ver que lo que estaban haciendo los yaquis, algunas cosas no estaban bien y merecían un castigo ejemplar. En la guardia de Potam, de uno de los 8 pueblos yaquis, está un madero grueso donde ponen los pies cuando un yaqui se porta mal o anda alterando el orden. No sé cómo recuerdo que se llama tecuria, creo que se llama tecuria, es donde ponen los pies. Pero también estaba uno donde ponían los puños de las manos. Ese tipo de castigos lo trajeron los jesuitas, lo practicaron. Aquí en este libro viene ilustrado. También una forma era de esa lucha de resistencia, pero de despojo, es como los militares de aquellos años traían siempre a los indígenas yaquis atrás de ellos, siempre haciendo valer ese temor a un Dios castigador. También recuerden que en sesiones pasadas habíamos visto de que el religioso Tomás Basilio lo querían matar cuando vino en aquel abril del año de 1617. Pues allí en el Cerro del Tambor, Tomás Basilio también fue lastimado. Le clavaron una flecha en una parte importante de su cuerpo. Afortunadamente, esa flecha tenía veneno. Pero preguntaron al sacerdote yaqui que preguntaran quién fue, quién había sido quien había castigado a Tomás Basilio. Entre el miedo y el perdón y el deseo de redimirse con ese Dios, pues el yaqui dice: yo fui. También no nomás lo castigaron, lo mataron. ¿Ven? Entonces, el castigo también es una aportación que trajeron. Castigar en nombre de Dios. De aquellos años, ahorita a la fecha, pues se ha evolucionado mucho. Entonces, tenemos tanto
tanto material para consultar, para compartirles a ustedes. Definitivamente, la aportación más grande que hicieron los religiosos, los jesuitas, a la nación de los yaquis es la cruz, el uso y el manejo de la cruz. Tenemos que aceptar que dentro de la cultura de los yaquis no se concibe sin la cruz. En los templos, por razones obvias, pues hay cruz. Podemos encontrar la cruz del perdón, donde también son los límites de la iglesia. Marca siempre límites. Allí, la persona que va a algún evento religioso, al templo, alguna ceremonia, forzosamente tiene que llegar a la cruz del perdón, a persinarse y hacer una reverencia, genuflexión y seguir hacia el templo. Una vez que se termina la ceremonia en el interior del templo, a la salida nuevamente se van a la cruz del perdón, se vuelven a santiguar, una genuflexión y se van. También una cruz la podemos encontrar en casa de alguna familia de los yaquis, que se conoce como Custestico Tebat Huecapo. Nos marca esta cruz, nos señala también, al igual que la cruz del perdón de la iglesia, los límites de la familia. Esos límites que nos están marcando nuestro territorio como familia. Algo muy importante en este punto del Custestico Tebat Huecapo. Una familia que visita formalmente a un yaqui siempre va a buscar esta cruz y se pondrá detrás, mientras que el visitado se pondrá enfrente de la cruz, y ahí se hace el protocolo oficial que se conoce como ala eguame. Una vez que se conoce el ala eguame tanto del visitado como el visitador, se pasa al interior de la casa. ¿Ve? Ahora, para todas las actividades religiosas, las prácticas religiosas, los jesuitas trajeron el uso del rosario, los 5 misterios, 50 Ave Marías. Entonces, se adaptaron y con el material de la región hicieron los rosarios que tienen mota. Desde ese año hasta la fecha siguen vigentes. Lo que usaron primeramente, en un principio, fueron flores de la región, bien, que fue evolucionando, y entonces tenemos estos rosarios que hoy conocemos, ¿sí? Y que los usamos para muchas actividades propias de nuestra cultura. Estas son las herencias más relevantes que nos dejaron los jesuitas a partir de 1617 hasta que fueron expulsados ese 25 de junio de 1767. ¿Dónde más podemos ver la cruz? En los diferentes actos vividos dentro de la sociedad de los yaquis, en un novenario, en un cabo de año, en un fallecimiento. ¿Ven? Cuando hay un fallecimiento, ponen padrinos, 4 padrinos. ¿Por qué son 4 padrinos? Porque representan a los 4 evangelios del Nuevo Testamento. En el interior de la ramada, que viene siendo la iglesia
de acuerdo a como nos lo explica Edward Spicer, que es la iglesia que se traslada a la familia de los yaquis. Dentro vemos un pequeño altar conocido como pontal, que también tiene una cruz y un crucifijo. Recordemos en la sesión pasada que los únicos que ponían resistencia a los jesuitas eran los jitebís, los hechiceros. Nacabeba fue un ejemplo de resistencia. Hay muchos donde nosotros podemos ver cruces. Como decíamos ahorita, cuando vamos a poner los padrinos tienen que hacer rosarios. Los rosarios y ponérselos a la persona fallecida. ¿Cómo estamos ahorita enterándonos de muchas cosas? Cuando a través de la danza vamos a empezar a ver esa influencia de la cruz. Cómo cada uno de los danzantes de las danzas propias, venado, pascola, coyote, como el pascola y el venado hacen la cruz a través de la danza con sus pies o con su cuerpo. Es parte de esta apropiación de esto que nosotros conocemos como el sincretismo. La máscara del pascola, cómo tiene una cruz en la parte superior de su máscara, pero la resistencia viene a los lados con la imagen de una lagartija. Bien, pues es tanto de qué hablar, hay tanto de qué hablar, pero por el tiempo aquí nos quedamos y les pido que revisen este material, lo lean, ojalá que les haya servido y la recomendación de siempre, repasen las clases. Aquí no hay ninguna clase mejor que otra, no. Todo esto es integral. ¿Para qué nos sirve conocer una lengua si no conocemos su historia? Entonces, que sea integral. La recomendación de siempre, hablen yaqui, los que saben. Y los que saben otras lenguas, pues háblenlas también, son muy hermosas. Pero yo, Huyémastame, Frankie, los invita a que practiquen lengua yaqui. Tuelio Semchioque Utesia, Ito Tevitne.